Shalom, vamos a comenzar con nuestra clase de esta semana. Y bueno, como les había comentado, vamos a también grabar algunas clases que van a servir para la yeshiva. Muy bien, entonces en la yeshiva también vamos a estar viendo el tema de nuestro comentario al libro conocido comúnmente como Meir. Y como subtítulo, ¿verdad? A este Perush le titulamos en forma general Conociendo al Rab. Aunque será dada en la Bet Midrash, también serán útiles para la yeshiva. Muy bien, entonces ya hemos grabado algunos mensajes, algunas cuestiones, y hoy vamos a ver, nos vamos a basar en esta ocasión desde el verso 1 del capítulo 1 hasta su verso 11, ¿sí? Del 1 al 11. Y básicamente hoy vamos a ver cuándo supo Yeshua Rabbeinu que él era el Mesías. Porque se supone tratamos de comprender mejor al Mashiach. Tratamos de entenderlo mejor, de conocerlo. Por eso le puse conociendo al Rab. Y uno de los temas que debemos de tocar es precisamente ese. ¿Cuándo supo él que él era el Mashiach? Muy bien. Y en esto tenemos varias opiniones. Y vamos a tocar algunos puntos de los cuales se basa la cristiandad. Sobre todo lo que son los llamados evangelios apócrifos. Cuentan algunos, los que son los evangelios de la infancia, cuentan que él tenía la conciencia mesiánica, por así decirlo, que él sabía que él era el Mesías desde la cuna. Por ejemplo, en el Evangelio árabe de la infancia leemos que acostado en la cuna le dijo a su madre: yo soy Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo, a quien tú has dado a luz de acuerdo al anuncio del ángel Gabriel. Mi Padre me ha enviado para la salvación del mundo. Aquí supuestamente, estando en la cuna, ya tiene conciencia no solamente de que él es el enviado de Hashem, sino de cuál va a ser su misión. Pero, bueno, aparte de varias historias fantásticas que están escritas en todo el libro, también, bueno, notamos que en algunas otras fuentes también dicen algo similar o lo mismo. Son evangelios apócrifos. Entonces, según su opinión, según el autor de dichos libros, o de los varios autores de los dichos libros, pues tiene la conciencia mesiánica desde la cuna o desde muy temprano. Los cristianos evangélicos o protestantes de cualquiera de las denominaciones lo ven. Por cierto, ustedes saben que tienen aquello de solo escritura, ¿no? Que solamente se supone, solamente se basan en lo que tienen en una Biblia. Muy bien, entonces ellos, cuando dicen que tuvo conciencia nuestro maestro acerca de su mesiandad, por llamarlo de alguna manera, ellos ven en el pasaje que vamos a ver en Lucas, donde nos dicen, bueno, no vamos a ir ahí, yo creo que está en la mente de todos la referencia, sin necesidad de ir a leerlo. A los 12 años, cuando sus padres acuden al templo, a Jerusalén, porque por motivo de la festividad, como cada año, y entonces ahí nos cuenta el relato de Hillel, del libro conocido como Lucas, que estando
él en el templo se quedó ahí y sus padres ya llevaban camino y bueno, creyeron que estaba junto con los familiares o junto con toda la caravana y bueno, no se dieron cuenta de que no iba. En final se regresan, lo encuentran en el templo, ahí está en medio de los sabios, de los ancianos, y según ellos, aquí él tiene conciencia desde ahí, conciencia de que él es el Mesías. ¿Por qué? ¿A qué se basan? Porque él dice, no saben que la versión común dice, en los negocios de mi padre debo de estar. Entonces ya ven, dice, entonces ya hace a Hashem su padre y dice que debe estar a cargo de los negocios, ahí como lo leen, y dicen, aquí está la conciencia mesiánica. Ahora, esto no puede ser, ¿por qué? Porque opinamos que no tenía cómo saberlo. Y esto lo deducimos también de los escritos de los primeros discípulos. En Lucas capítulo 2, verso 18, verso 19 nos dice, todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les dijeron. Pero Miriam, la madre de nuestro maestro, le dice, guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Entonces, que los eventos que estuvieron rodeando el nacimiento, dice que los estaba guardando en su corazón, es decir, que no los exponía, y dice que meditaba en ellos, bueno, se reflexionaba en ellos, pero no los decía, no los anunciaba. Vamos adelante, y dice, también hay otros versículos donde nos dice exactamente lo mismo, que estaba guardando en su corazón. Y también aquella profecía, ustedes recordarán, esto está escrito en Lucas 2, 34 y 35, dice, y Shimón los bendijo y le dijo a Miriam, su madre, mira, este ha sido puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, para que se descubran los pensamientos de muchos corazones, y una espada traspasará tu propio ser. Entonces, aquí tenemos que también guarda esto en su corazón. No lo anuncia, no lo dice. Ahora, no es nuestro propósito, no es nuestro intento de esclarecer o dar una respuesta de por qué lo hizo. Pero al menos se deriva de aquí que no lo dijo, ¿sí? No lo anunció, sino que lo guardaba como un secreto. Tal vez una de las respuestas podría ser que era para proteger a su hijo. Bueno, tienes que le dice que esta profecía, aparte que una espada traspasará su propio ser, entonces pudo haber entendido algún sufrimiento a su hijo y de él, pues ella iba a sufrir junto con su hijo. A lo mejor para proteger a su hijo, a lo mejor también dando otra perspectiva, tal vez un poco más inclinada o que apela más a la espiritualidad de sus padres, era que no querían darle una impresión equivocada, ¿sí? No querían hablarle de su propio corazón o darles la propia interpretación a los eventos que ocurrieron en su nacimiento. Tal vez por eso es que lo guarda. También debemos de recordar que en Bereshit tenemos algo similar, donde ustedes recordarán, dos hermanos estaban en el vientre de su madre y ellos estaban, dice, luchando. Entonces se le da una profecía. ¿De quién estoy hablando? De Jacob y Esaú. ¿Cuál es la madre? ¿Cómo se llamaba la madre de Jacob? Y de Esaú. Ribka. Muy bien. Entonces,
tenemos que, ¿acaso no sabía Jacob lo que estaba profetizado o lo que Hashem le había dicho a su madre? ¿O Esaú no lo sabía? Entonces aquí también tenemos algo similar. Aquí tenemos cómo la madre guarda esto, entonces no se lo dice a nuestro maestro en su niñez, lo está dejando a manos del cielo. ¿Para qué? Apelando, como dije anteriormente, a la espiritualidad de ella. Que es decir, bueno, Hashem se lo va a decir. Y como no quiero que tenga una idea equivocada o que yo haya percibido o entendido mal, bueno, lo dejo en manos de Hashem. Y ahora vamos a demostrar que no tenía conocimiento desde su niñez y no tenía conocimiento a los 12 años o antes, ¿sí? Sino que fue ya en su etapa de adulto. Y esto lo vamos a leer, para esto vamos a leer, nos dice Marcos 1:11. Dice, el libro de Meir, en su capítulo 1, en su verso 11 nos dice, entonces se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti hallo mi complacencia. Pero si ustedes notan, los lugares o donde también está escrito en los otros relatos, o los pasajes paralelos, encontraremos una leve diferencia que nos va a dar un gran mensaje. ¿Cuáles son? Miren esto. En el libro conocido como Matitía, en su capítulo 3, en su verso 17 dice, tú eres mi hijo amado en quien me complazco. No dice así. Dice, este es mi hijo amado. ¿Ya lo tienen? Ustedes, todos los que nos vean en video, pueden comprobarlo. Véanlo. Uno en Meir nos dice, tú eres mi hijo amado. En Matitía dice, este es mi hijo amado. ¿Ah? Ahora, en Lucas capítulo 3, verso 22 lo encontramos también, tú eres mi hijo amado, en ti me he agradado. ¿Qué diferencia hay? Mucha. ¿Por qué? Porque cuando le dice, este es mi hijo amado, es como si el padre, como si le dijera a alguien más, y le dice, mira, este es mi hijo amado. Pero en cambio, cuando está en esta forma que tú eres mi hijo amado, es diferente. Porque ahora está hablando con nuestro maestro. Se está dirigiendo a nuestro maestro. Y esto es como lo vamos a decir. Esto es una confirmación porque ahí le dice, tú eres mi hijo amado. También debe de recordarse, o debemos de recordar, que en el concepto de el Mesías que tienen los primeros discípulos, como lo hemos enseñado ya en otras partes, el concepto que tenían era derivado de Devarim 18:15, donde nos dice, Hashem tu Elohim te levantará de entre tu propio pueblo a un profeta como yo, amor. El concepto de Mesías que tenían los primeros discípulos está ligado o deriva, según lo podemos entender o según lo podemos desprender de sus escritos, está en Devarim 18:15, donde dice, Hashem tu Elohim te levantará de entre tu propio pueblo un profeta como yo. A él deberán hacerle caso.
Y en otro momento, porque vamos a hacer un video o los que sean necesarios, las clases necesarias, para demostrar este concepto de Mesías y cómo está ligado a un profeta como yo. Entonces, los primeros discípulos, como lo anunciaban, había en su mensaje una similitud entre lo que sucedió con Moshe, con lo que sucedió con nuestro santo maestro Yeshua ben Yosef. Y debemos un pasaje recordar nada más para en nuestra enseñanza que quede claro, que cuando Moshe es enviado para liberar al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel lo va a liberar de Egipto, al principio recordarán que se niega. No se cree el indicado. Moshe no cree que es el indicado y le pide que envíe a otro en su lugar. Él se siente, por así decirlo, incapaz. Y por eso es que argumenta que él no es bueno en el habla. ¿Sí? Y esta similitud también la vas a encontrar en la vida del Mesías, la vida de nuestro santo maestro, porque los primeros discípulos tenían esta concepción. Entonces ellos en sus escritos lo tratan de expresar así o dar de este mensaje. ¿Qué sucede con Moshe? Moshe no quiere ir hasta que Hashem le asegura que va a ir con él. Y también le da unas señales, ¿sí? Unas señales milagrosas para que él se convenza. Entonces, lo que nos quieren, el mensaje que nos quieren transmitir los primeros discípulos es una confirmación a nuestro maestro en dos niveles, en el nivel de la Nebuá y en el nivel de Ruach HaKodesh. Ahorita vamos a ir a eso. Bueno, en un pasaje similar, cuando tenemos una Bat Kol, una voz celestial, por ejemplo, en el libro conocido como Matitiá, capítulo 17, verso 5, nos dice: este es mi hijo amado en quien me complazco, escúchenlo a él. Pero vean cómo se formula, ¿verdad? Este es mi hijo amado en quien me complazco, escúchenlo a él. Entonces, no es la referencia de Mateo 3:17, que es la misma con la que empezamos, que está en Meir 1:11 y en Hillel 3:22. No, esto es otro evento, pero es muy similar y nos va a servir para poder comprender mucho mejor lo que es nuestro tema, que era una confirmación, estas palabras a nuestro maestro, para que él supiera, para que él entendiera que él era el Mesías. ¿Y cómo nos atrevemos a decir todo esto? Este pasaje que acabo de leer, Matitiá 17:5, está dirigido a los discípulos, está dirigido a otras personas, ¿sí? Y no a nuestro maestro, porque dice a ella, escúchenlo a él. Muy bien. Al principio nuestro maestro no tiene discípulos. En Meir 1:11, en Matitiá 3:17 no hay discípulos, entonces no es lo mismo. Aquí ya hay discípulos, aquí ya hay gente que le sigue, gente que le escucha. Y entonces miren lo que nos dice. En Juan 12, del 27 al 29. Voy a leer. Ahora me siento turbado. ¿Qué diré? Padre,
sálvame de este momento. Pero si para eso he venido, para este momento, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, escuche bien, y entonces vino una voz del cielo, lo mismo que sucedió en las veces anteriores, una voz celestial, una bat call, y nos dice aquí, yo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Pero miren con especial atención la reacción de los oyentes o de los presentes, de la gente que estaba ahí. Y vamos a ver niveles de percepción. Dice, la multitud que estaba presente escuchó y decía que había sido un trueno. Otros decían, un mensajero le ha hablado, un ángel le ha hablado. ¿Sí? En el pasaje que vuelvo a repetir para los que no hayan escuchado, lo que estén anotando, también lo que estén haciendo sus notas, Yohanan 12 del 27 al 29. Esto nos va a ayudar, insisto, para comprender el mensaje o la ocasión que estamos viendo en Meir 1:11, donde se le dice, tú eres mi hijo amado, como respuesta a nuestro santo maestro. ¿Ah? Vamos a ver aquí cuatro, por así decirlo, niveles, 4 tipos de personas con diferente percepción, ¿sí? Niveles de captación. El primer grupo, que son los de menor nivel espiritual, la mayoría no se percató de nada. Naturalmente, esta gente ni siquiera notó algo extraño. Pasó totalmente desapercibido. Y presumiblemente fue la mayoría. Como digo, presumiblemente, puesto que el nivel espiritual, por así decirlo, de la mayoría, siempre es más bajo. Solamente hay gente más elevada. Los tzadikim, aquellos que se dedican a la Torah, se dedican al mundo espiritual, que invierten más tiempo y esfuerzo en Torah o mitzvot, entonces se elevan. Pero la mayoría de gente, bueno, tiene este nivel donde probablemente no escuchó nada, no vio nada, no lo percibió, pasó desapercibido totalmente. El segundo grupo es los que dicen, fue un trueno. Esto quiere decir que este grupo se había percatado de que sucedió algo. Ellos tuvieron un nivel de captación más que el grupo anterior, porque lo notaron, pero que lo atribuyen a un hecho natural. Y cuando hablo de natural, estoy hablando que se lo atribuyeron a un trueno. Pero este nivel es espiritualmente más grande, porque imagínense, no sé cuándo haya sido, si en la mañana o en la tarde o en la tarde, ¿sí? Y tal vez era un día que no estaba nublado, o un día que no esperarías naturalmente un trueno. Pero aquí ellos notan que hay un trueno, notan que hay algo y le dicen, es un trueno el que ha sucedido. Pónganse en el lugar de los que presenciaron. Estamos ahí y la mayoría no captó nada, pero hay gente que dice, fue un trueno. Empieza a verse expectación. La gente... Pero hay un tercer grupo. Un tercer grupo que está por encima de ese nivel de captación del grupo número 2. Este tercer grupo son los que dicen, un ángel le ha hablado. Vean cómo ahora no solamente notaron que sucedió algo, no lo atribuyen a un trueno, sino que ellos con su nivel de captación
un nivel espiritual más alto, notan que ha sido un mensaje divino. Y dicen, un mensajero, un ángel, le ha hablado. Pero, note bien, no han escuchado un mensaje, sino que notaron que hay algo espiritual y lo atribuyen a un ángel que ha hablado, pero no escuchan un mensaje, a diferencia del grupo número 4. El grupo número 4, que es que en este momento, de los que tienen mayor nivel espiritual, mayor captación, ellos son los que escuchan el mensaje. No solamente perciben y no le atribuyen algo natural, sino que ven algo espiritual, un mensaje divino, pero escuchan, entienden este mensaje. ¿Sí? Por eso es que tenemos estos testimonios en los escritos de los primeros discípulos. Porque como sabemos, fueron pasados de los que escucharon, de los testigos oculares, pasaron a hacerse anunciados oralmente y hasta lo que sería la mitad del siglo II, se escriben. Es hasta ahí donde podemos ver que ya tienen estos libros, los escritos de los primeros discípulos ya tienen, si no la misma forma que conocemos hoy, por lo menos la más parecida. Esto lo encontramos, como dije, en Meir, capítulo 1, del 1 al 11, en el libro conocido como Matitiau, capítulo 3, en Hillel, capítulo 3, también, esto es Lucas, y en Yohanan, capítulo 1. Muy bien, entonces, escucharon el mensaje, muy bien. Asimismo, les voy a decir por qué esto nos va a ayudar a entender lo que sucedió. Si puedo leer ahora en lo que nos estamos basando, en el relato conocido como el libro de Meir, voy a leer desde su capítulo 1, del verso 1 hasta el verso 11, y dice: el origen de la buena noticia de Yoshua el Mashiach, como está escrita en el profeta Yesaya. Miran que yo envío un mensajero delante de ti. Y vamos a entender también por qué es necesario que sea una persona, un mensajero, el que vaya adelante para que prepare el camino. Y dice en el verso 3, voz de uno que clama en el desierto, preparen el camino al Eterno, enderecen sus sendas. Así apareció Yohanan. ¿Por qué era necesario Yohanan? Y ahorita lo voy a explicar. ¿Sí? Esto va ligado. Que sumergía en el desierto predicando una inmersión de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Verso 6. Yohanan vestía ropa de pelo de camello y llevaba una correa de cuero en la cintura y comía langostas y miel silvestre. Y pregonaba diciendo: detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo no soy digno ni de agacharme a desatar la correa de su calzado. Verso 8. Yo los he sumergido a ustedes en agua, pero él los sumergirá en espíritu de santidad. El 9, sucedió que en aquellos días Yoshua vino de Nazaret, del Galil, y Yohanan lo sumergió en el Jardín. Tan pronto como subió del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu reposaba sobre él. Entonces se oyó una voz desde el cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti hallo complacencia. Algunos se preguntaban si Yohanan era el Mashiach, si era el ungido. Y algunos ciertamente lo creían. Esto lo podemos encontrar, por ejemplo, en Lucas capítulo 3, como dije. En su verso 15 en adelante voy a leer, dice: como el pueblo estaba a la expectativa, y todos especulaban en sus adentros si acaso Yohanan sería el Mashiach. Muy bien.
Yohanan le respondió a todos diciendo: yo a la verdad los sumerjo a ustedes en agua, pero viene aquel que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, y él los sumergirá en espíritu de santidad y en fuego. Y bueno, dice algunas otras cosas más. Y pues como mucha gente creía, o al menos esperaba, que Yohanan fuera el Mashiach, entonces también los fariseos mandan a preguntarle, mandan a ciertas personas a preguntarle si él era el Mashiach. Y esto leemos en Juan 1:20, nos dice: él declaró sin negar nada, sino que confesó: yo no soy el Mashiach. El verso 21 dice: así que le preguntaron: ¿Entonces qué? ¿Tú eres Elías? Y dijo: no lo soy. ¿Tú eres el profeta? Y le respondió: no. Le preguntaron entonces: ¿quién eres tú? Para que demos respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Y él dijo: yo soy la voz de uno que proclama en el desierto, enderecen el camino de Hashem, como dijo el profeta Yeshaya. Y ya, bueno, está diciendo algunas cosas. Entonces, están unas personas, incluso los fariseos, mandan a preguntarle, porque hay mucha expectativa, y que todos creen que él es el Mashiach, pero él dice de sí mismo que solamente ha venido a preparar el camino. Pero él todavía no lo sabe. Él no sabe quién es. Pero ya había recibido de parte de Hashem una señal de cómo reconocer al que él había escogido, a quien Hashem había escogido, quién era el Mashiach. Y continúo leyendo en el verso 25 de Yohanan, capítulo 1, lo que estaba leyendo al último, y dice: y le preguntaron: entonces, ¿por qué sumerges si tú no eres el Mashiach, ni el Eliyahu, ni el profeta? Ahora el verso 26 nos dice: Yohanan le respondió: yo sumerjo en agua, pero en medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Esto es importantísimo y lo vamos a retomar en una de las otras clases, porque nos va a decir también mucho de nuestro maestro. En el verso 27 nos dice: él es el que viene después de mí, como ya lo habíamos leído en las otras fuentes, a quien yo no soy digno de desatarle la correa del calzado. Todos estos son pasajes paralelos, los estoy leyendo, pero algunos dan algunos detalles, algunas cosas que no están escritos en los otros, y por eso los leemos, ¿verdad? Y aquí nos está diciendo: esto sucedió en Bet Ini, al otro lado del Jardín, donde Yohanan estaba sumergiendo. Al día siguiente de cuando él dice que hay uno que viene después de mí, Yohanan vio a Yoshua que venía hacia él y dijo: este es el Cordero de Elohim, que quita el pecado del mundo. Y dice: este es aquel de quien dije, este es aquel de quien dije, después de mí viene un hombre que ha llegado a ser antes de mí, porque existía primero que yo. 31. Yo no le conocía, pero para que él se manifestara a Israel, fue que vine yo sumergiendo en agua. Muy bien, entonces empezamos a entender, empezamos a comprender cuál es el motivo de la aparición de Yohanan, cuál es el motivo de que los primeros discípulos vean una profecía cumplida. Porque le están diciendo, así como dijo Yeshaya Naví, una voz que clama en el desierto. Entonces, era para que se manifestara el Mashiach, pero no por su propia cuenta, sino que él como profeta tenía que manifestar, tenía que anunciar que él era el Mashiach. En el verso 32 dice: además Yohanan dio testimonio diciendo:
he visto al Espíritu bajar del cielo y posarse sobre él. Es decir, que la señal la había visto en él. Pero es el verso 33 que coincide con el verso 31 diciendo, yo no le conocía. Pero el que me envió a sumergir en agua me dijo, a aquel sobre quien veas al Espíritu posarse sobre él, este es el que sumerge en espíritu de santidad. Le dio una señal, mira, cuando tú veas que el Espíritu reposa sobre él, en ese momento tú vas a saber que esa persona es a la que yo he escogido, esa persona a la que envié, a esa persona tú es la que tienes que anunciar. Tú eres el que va a manifestarlo al pueblo de Israel. Yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Elohim. Entonces, eso es el propósito de Yohanan. Y dice, viene uno después de mí, como él mismo lo dijo. Entonces, no sabemos desde cuándo le fue anunciado, le fue revelado a Yohanan que él tendría que manifestar al Mashiach, tenía que anunciar o dar testimonio de quién era el Mashiach. No sabemos. Pero al decir uno viene después de mí, quiere decir que en algún momento él ya había recibido esta señal y ya sabía cuál era su misión. Entonces ya solamente estaba esperando para anunciarlo, para dar testimonio. Cuando lo ve, entonces da testimonio y lo sumerge. Bueno, no le conocía. Entonces, ¿cómo no le conocía? Si están emparentados. Como leemos, algunas versiones dicen que Miriam era prima, otras dicen que era pariente de Elisheba, que es la madre de Yohanan. ¿Cómo que no le conocía? Bueno, no le conocía porque aquí tenemos un tiempo donde Yehoshua, nuestro maestro, está al lado de Yohanan, pero no había sido dada la señal para que él lo identificara. Por eso dice, no le conocía. Pero hay un tiempo en que está con él y él ya está anunciando, uno viene después de mí, pero ya Yehoshua ya está con él. El Rab Abdiel Ben Obed dice aquí, dice que está estudiando con él, aprendiendo de Yohanan. Vamos a dar también nuestra perspectiva en ese asunto, pero será en otra clase. Pero hay entonces un tiempo para que él diga, yo no le conocía. Sí, estaba con él, pero él no sabía que él era el Mashiach. Tampoco el Mashiach, nuestro santo maestro, sabía en ese momento. Y debemos entender que si él no sabía, en algún momento del tiempo que está con Yohanan, él recibe de parte de Hashem cuál va a ser su misión. Pero, al igual que Moshe, siente dudas. Y lo debemos de comprender. Nosotros no creemos en un Mesías divino. No creemos en la encarnación y lo hemos demostrado y tenemos varias clases de eso. Pero, como un ser humano, nuestro santo maestro se ve en duda. Tiene ciertas dudas, válgame la redundancia. Pero, entonces puede haber sido que también tuviera unas complicaciones y que sintiera que él no era el mejor para cumplir con el rol que le estaban dando. Cuando Hashem le da su misión y le dice qué es lo que tiene que hacer, que él es el Mashiach, entonces seguramente, al igual que Moshe, ve que, o bueno, al menos dice, siente
que él no es el ideal para dicha misión. Y ahora viene el Mashiach y recibe la confirmación. Este evento es para decirle a él que él es el Mesías. No va dirigido a los demás, como en las otras referencias encontramos, que le digan, este es mi hijo amado, a él escúchenlo. No, va dirigido a él, tú eres mi hijo amado. Entonces también desciende el Espíritu sobre él. Esto nos recuerda lo mismo que sucedió con David Amelech. Al principio dice que fue ungido y en ese momento reposa el Ruach sobre él. Y es así como aquí también tenemos que en ese momento, esa era la señal que estaba buscando o que estaba esperando Yohanan y la recibe. Entonces recibe Yohanan por un lado, recibe esa señal y entonces sabe que él es el Mashiach, lo anuncia como tal. Sí, por eso dice, yo doy testimonio que Él es de quien yo anuncié. Él es el que yo dije que los va a sumergir en agua, en Ruach HaKodesh y en fuego. Este es yo del que dije que venía después de mí. En fin, dale testimonio. Ahora, Yehoshua recibe el Ruach, se posa sobre él, y en este momento al igual recibe el mensaje diciendo, tú eres mi hijo amado, una confirmación, tú eres el Mashiach, tú eres mi hijo amado. Y ahora dice, entonces cuando se ve Yohanan con que Yehoshua es el Mashiach, entonces él adopta una condición humilde, porque él ya había dicho que uno mayor que él. Él considera al Mashiach mayor que él. Entonces le dice, ¿cómo es posible que tú vengas a que te sumerja? Porque el mensaje no era la señal que él iba a, para identificar al Mashiach no era que lo iba a sumergir, sino que era que viera el Ruach que posaba sobre esta persona. Entonces le dice, no, yo debería ser sumergido por ti, pero ahora tú vienes a mí. Entonces el Mashiach le dice que así es necesario. Esto vamos a leerlo mejor. El Mashiach viene y la negativa de Rabbi Yohanan de sumergirlo. Pero Yohanan trataba de impedírselo diciendo, yo necesito que tú me sumerjas y tú vienes a mí. Pero Yehoshua le respondió, permítelo por ahora, porque conviene que cumplamos con todo lo que se requiere. Entonces se lo permitió. Está escrito en Matitía, capítulo 3, verso 14 y verso 15. Le dice que lo permita por ahora. Es decir, que aquí se nota la actitud que tenía nuestro maestro por Rabbi Yohanan, cuando se expresó que no había un hombre mayor de los nacidos de mujer, que eso lo incluye a él. Cuando dice, porque conviene que cumplamos todo lo que se requiere. ¿Por qué? Porque necesitaba que él lo presentara, que él lo diera como manifiesto al pueblo de Israel, como el Mashiach, como el Hijo de Elohim. Por eso era necesario. Porque nuestro maestro no podía autoproclamarse el Mesías. Necesitaba entonces de un profeta que le identificara a él como el Mesías. Una persona externa, un profeta que habla de parte de Hashem, y ahora, y déjeme decirle que era más que un solo profeta. Él tenía ascendencia de el sacerdocio. ¿Sí? Su padre era sacerdote, era Cohen. Pero antes de que se confunda, no es necesario que la persona que anuncia el Mashiach fuera las dos cosas, es decir, Cohen y profeta, Naví.
sino que con ser profeta era suficiente. Entonces tenemos que este mensaje, cuando les dice, tú eres mi hijo amado, en ti hallo mi complacencia, escrito en Meir 1:11, tenemos que es la confirmación al propio Mesías de parte de Hashem. Y recuerdo lo que enseñé hace unos momentos, les enseñé que hay varios niveles de captación. Y cuando el Mesías recibe esta Bat Kol, no todos hubieran escuchado este mensaje. ¿Por qué? Porque era necesario que tuvieran Ruach HaKodesh, nivel de Ruach HaKodesh. Y como vemos en nuestros días, la mayoría no tenemos un nivel de captación espiritual, un nivel espiritual como para escuchar una Bat Kol. La mayoría de los que presencian ese evento, como la mayoría de nuestros tiempos, no tiene ese nivel. Por tanto, si este mensaje, tú eres mi hijo amado, fuera para todos los demás, y con este se entendería que Él es el Mashiach, no todos lo hubieran comprendido. Es más, muy pocos lo hubieran entendido. Como vemos, como recordamos, hay gente que no entiende, no percibe nada. Hay otra gente que podrá escuchar algún sonido que lo atribuirá a lo mejor a la naturaleza, a lo mejor a alguna otra fuente. Pero hay otro nivel que tiene más percepción espiritual y pudo haber comprendido que un mensajero le estaba hablando, o que Hashem le hablaba. Pero muy pocos, y digo muy pocos, hubieran entendido el mensaje. Por tanto, aquí también derivamos que el nivel de nuestro Santo Maestro era Ruach HaKodesh, por lo menos. Vemos que también es un profeta, pero eso es otro punto que lo trataremos en otro momento. Entonces, para eso está Yohanan. Yohanan como profeta. Y por cierto, un profeta muy estimado. Porque recordaremos que en una ocasión, preguntándole por la autoridad, con qué autoridad él hacía esas cosas, o sea, nuestro maestro actuaba, y les dijo acerca de Yohanan, ¿sí? Con esta autoridad. Y les hizo una famosa pregunta. Les dijo, ¿la inmersión que hacía Yohanan era del cielo o era de los hombres? Pues ellos, dice el relato, que ellos tienen miedo en responder que era de los hombres, porque todo el pueblo lo estimaba como profeta, lo tenía como profeta, y temían al pueblo. Entonces, utiliza Hashem a este profeta muy amado, muy respetado en el pueblo de Israel, o al menos por una fracción del pueblo de Israel, para anunciarle a todo el mundo, a todos los que estaban ahí, a todos los que seguían, a todos los que escuchaban a este profeta, Yohanan, lo utiliza él para decirles, este es de quien hablé. En otras palabras, este es el Mashiach, este es el hijo de Elohim, como dice en Yohanan. Este es el que dije que uno mayor vendría detrás de mí. Este es. Así que no importa el nivel espiritual que tuvieran todos los oyentes, a través de la voz del testimonio de este profeta, podían conocer, podían entender que él era el Mesías. A manera de conclusión, podemos decir que nuestro Santo Maestro no tenía conciencia de que él era el Mesías hasta la etapa de adulto. Y él mismo tuvo que recibir una confirmación, lo que nos hace entender que él dudaba que lo fuera, o por lo menos que no creía ser el indicado. ¿Sí? Él podría haber dicho, no sé, tal vez esto ya, esto es pura conjetura, lo sé, pero
tratando de meternos en la historia. Tal vez él pudo haber dicho, mira, Yohanan es el ideal. ¿Por qué? Porque los escritos nos dicen que él tenía una en muy alta estima. Pero entonces, al recibir la confirmación nos dice dos cosas. Una, que él necesitaba la confirmación. Eso también nos da una gran enseñanza. Nosotros como sus talmidim, como sus alumnos, a veces también nos sentimos inferiores, que no somos aptos para las tareas, para la tarea que nos dio anunciar. Y los escritos de los primeros discípulos entonces nos demuestran a través de lo que escribieron que nuestro maestro sabe comprender qué es ese sentimiento de sentirse muy pequeños para la tarea encomendada. Y hablaremos más de eso en otro momento. Entonces Rabí Yohanan tampoco sabía que Yehoshua, nuestro santo maestro, era el Mesías, hasta que proféticamente ve la señal que Hashem le había dado de antemano cumplirse en él. Esto es que el espíritu, que el Ruach se posara en él. Y esto, lejos de rebajar o menospreciar al Mesías, nuestro amado maestro, nos hace recordar lo que nos dice el escritor de Hebreos, que en su capítulo 2, verso 17 dice: por eso tenía que hacerse en todo semejante a sus hermanos. Si él no fuera un ser humano, uno como sus discípulos, no podría comprender entonces qué son la duda, qué son sentirse no aptos para la gran tarea que se nos da, para efectuar la misión que Hashem nos da o nos brinda a cada uno. Que esté lejos de nosotros pensar que es un ser divino que lo sabía desde la cuna. Sino que lo veamos como el ser humano que fue. Alguien que también se sintió de alguna manera pequeño para la grande misión que Hashem le encomendaba. Y que necesitó una confirmación para él mismo. Este shiur, como los otros, tiene el propósito de que conozcamos mejor a nuestro maestro. Y creo que al verlo desde esta perspectiva, lo vamos conociendo mejor. Y nos demuestra que si Hashem nos escoge para algo, es porque Hashem confía en nosotros. Una persona no va a invertir, ¿no?, en donde lo ve perdido y lo ve como un gasto innecesario, lo ve como un despilfarro. Va a decir, bueno, voy a invertir en él, pero sé de antemano, veo que no va a poder cumplir, pues entonces, ¿para qué invierto en él? ¿Así? A veces nos sentimos, pero con sus propios actos, Yeshua Rabenu nos muestra cómo vencer eso. Porque ciertamente tenemos misión del Eterno a cada uno, que solamente nosotros podemos cumplir. Sea la voluntad del Eterno que comprendamos estos mensajes. Bueno, y así vamos a terminar. Creo que vamos a pasar a un tiempo de preguntas. Y si no hay preguntas, bueno, pues nos vemos la próxima semana. Shabua Tov.